Bueno, perfecto entonces. Como veníamos hablando, la clase de hoy justamente trata de lo que son los exchange, y vamos a hablar un poco de qué manera movilizarnos, de qué manera nosotros podemos utilizar estos exchange, esta especie de bancos de criptomonedas, para comprar, vender, invertir, intercambiar distintos tokens, y de esa forma nosotros también saber cómo movernos dentro de todo este ecosistema y determinar cuál es de alguna manera más seguro que otro, y de esa forma también poder utilizarnos para no solamente comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, sino también para, como comentamos en Argentina o como vimos anteriormente, comprar lo que son las stablecoins, lo que son los dólares digitales, y de esa manera también tener una forma más de ahorro, un poco más estable, más segura, entre comillas, ¿sí? Porque sabemos que nada es totalmente seguro, pero sabemos que un stablecoin nos da menos volatilidad o menos exposición al mercado, como si lo son otras criptomonedas. Bien, entonces, ¿qué son puntualmente estos exchange o esta especie de banco de criptomonedas? Bueno, como podemos comentar, ¿sí? Estos intercambios, ¿sí? Como se le suele traducir al español, que es el significado de exchange, es el lugar donde nosotros podemos comprar, vender distintas criptomonedas, ¿sí? Y a su vez pasarla también a dinero fiat, o sea, a un dólar, ¿sí? A un euro, intercambiar a un peso, dentro del mismo criptobanco, ¿no? Como se suele llamar también estos exchanges. Y de esa forma lo que nosotros tenemos es la posibilidad de también en algún momento, si necesitamos hacernos de ese dinero, de ese capital, no tener que buscar una persona que quiera comprar mis criptomonedas, sino que este exchange, este banco, esta especie de banco, me da esa misma posibilidad. Bien, y obviamente yo puedo de alguna manera hacerme enseguida de estos dólares, de estos pesos, de estos euros, cualquier moneda que sea que necesite, y de una forma mucho más segura y más rápida. Bien, entonces, puntualmente, ¿para qué nos sirve entender esto? Porque vamos a ver hoy diferentes tipos de exchange. Tenemos lo que son exchange centralizados y exchange descentralizados. Y básicamente, como ya hemos visto anteriormente, las criptomonedas son justamente una especie de canal, ¿sí? O de red que nosotros nos dan la posibilidad de utilizarlas de formas descentralizadas, sin depender justamente de un tercero, como hemos visto. Pero en este caso, ¿sí? Siempre podemos elegir si utilizar un centralizado, ¿sí? Algo que de alguna manera tiene detrás una empresa, la cual es un intermediario, o bien utilizar uno descentralizado, en el cual no hay nadie, si no hay una empresa detrás, sino que se mueve y se opera pura y exclusivamente por smart contracts, por contratos inteligentes, que son justamente una de las herramientas más importantes dentro del mundo de las criptomonedas, bien, que nos dan esta posibilidad de hacer algo de una forma más automatizada, podríamos decir. Bien, entonces, volviendo a esto, ¿para qué sirve un exchange? Bien, esa es la pregunta que anteriormente les había comentado y que muchas personas a veces se hacen. Y los exchanges justamente sirven para comprar criptomonedas con dinero, como a su vez podemos cambiar nuestro dinero, ¿sí? Cuando necesitamos vender esas criptomonedas, también nos sirven para nosotros poder, con ese dinero, con ese peso, ese dólar, ese euro real o cualquier moneda que sea, poder de alguna manera hacernos de estas criptomonedas y saber que lo estamos haciendo de una forma más segura y en un lugar puntual. Bien, y obviamente nos da la posibilidad de hacer otros tipos de movimientos, que es justamente el trading, que es la compra y venta, ¿sí? En el cual nosotros podemos sacar un beneficio de esa compra o de esa venta en un determinado momento. Bien, por ejemplo, compramos dólares, ¿sí? Como yo suelo comentar a veces durante los fines de semana, suele bajar la cotización del dólar virtual. Bien, el dólar común y corriente el fin de semana no se opera, entonces el mercado, al precio que cierra el viernes, es el mismo al que abre el lunes. Bien, ahora, en cambio, en estas especies de dólares digitales, como hemos comentado, que son justamente las stablecoins, nosotros tenemos la posibilidad que durante el fin de semana este precio fluctúa por la oferta y demanda, obviamente, y suelen siempre los fines de semana bajar. Bien, y ahí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos una oportunidad de decir, bueno, tengo 5.000 pesos, tengo 1.000 pesos, 10.000 o lo que fuera,
y veo que el valor está barato, ¿sí? O sea, el valor del dólar digital está más barato. Entonces, ¿qué hago? Voy comprando, ¿sí? Y puedo aprovechar que puntualmente el lunes o la próxima semana el mercado tenga una subida en el valor del dólar y yo poder vender, ¿sí? O sea, volver a cambiarme a pesos y sacar una diferencia de ese movimiento, ¿bien? Que eso también es un movimiento del cual le llamamos trading, que es la compra y venta, ¿bien? Entonces, de esa manera, nosotros podemos, sin de alguna manera meternos en alguna moneda muy volátil, alguna criptomoneda como Bitcoin o cualquier otra, ya de alguna manera sacar un beneficio solamente comprando y vendiendo dólares durante un periodo que es el fin de semana, que suele haber fluctuaciones. Bien, entonces, sabiendo utilizar esto, podemos aprovechar esa posibilidad también. Bien, eh, después, como les comentaba anteriormente, tenemos dos diferencias entre lo que son exchanges centralizados, que son justamente estos especie de empresas, ¿sí? Los cuales están registradas legalmente y suelen operar bajo ciertas leyes y regulaciones del país en el cual están establecidos. Obviamente, no siempre es tan estricto, ¿sí? Dependiendo obviamente del país. Acá en Argentina, los mayormente centralizados, o por lo menos el más importante, que es Binance, no suele tener tanto una regulación muy estricta, sino más bien una regulación un poco más abierta, ¿no? Por el momento, ¿sí? Pero en otros lugares, por ahí como es el caso de Estados Unidos o de Europa, suelen estar más regulados todavía, y eso hace que de alguna manera se pierda un poco la esencia de lo que es realmente las criptomonedas, de lo que es esta nueva tecnología, esta nueva especie de ecosistema de finanzas. ¿Por qué? Porque básicamente se crearon, como hemos visto, con la idea de evitar estos intermediarios, de evitar estas empresas, ¿sí? Estas regulaciones, y de esa manera el utilizar a veces un exchange centralizado da a entender que estamos por ahí perdiendo un poco realmente la esencia de lo que son las criptomonedas en sí, pero de alguna manera también a veces es necesario para dar esa adopción o esa llegada a personas que por ahí no saben moverse al 100% dentro de lo que es el ecosistema cripto, como justamente suele pasar con lo que son los exchanges que vamos a ver ahora más adelante, los descentralizados, que ya son más complejos, que ya se operan por smart contracts, que ya es tecnología obviamente inteligente, en la cual es más automatizado y tiene mucho más riesgos, obviamente, porque ya hay que saber moverse un poco más dentro de toda la red. ¿Bien? En cambio, en los centralizados, eso se evita de una forma mucho más sencilla, teniendo detrás un soporte, teniendo detrás una empresa a la cual yo puedo reclamarle, la cual me puede dar una respuesta. Entonces, es por eso que de alguna u otra manera esto se va a seguir utilizando, como se siguen utilizando los bancos, cuando también hoy en día hay muchas otras opciones, como hablamos de las criptomonedas. Entonces, no quiere decir que esto realmente esté mal, sino que es algo necesario, bien dentro de todo el ecosistema, para llevar a que las personas puedan ingresar en este nuevo mundo. Y bueno, ejemplos de exchange que tenemos, como comenté anteriormente, el más conocido y uno de los más importantes. Cuando hablamos de importante o de los más conocidos, es puntualmente por el movimiento de capital que tienen, ¿sí? Por la liquidez de dinero que mueven, y Binance es uno de los que más dinero mueve y de los más importantes, por lo menos a nivel Latinoamérica y en partes de Europa. Después tenemos lo que es Coinbase, que puntualmente Coinbase opera más en Estados Unidos, es uno de los exchanges más grandes en Estados Unidos. FTX, Kraken, KuCoin, que KuCoin es uno de los pocos que no tiene al día de hoy todavía regulaciones, ni tiene lo que es puntualmente el KIC, como se le suele llamar. ¿Y qué es el KIC? KYC. Es justamente lo que nos suelen pedir mayormente las plataformas de finanzas o de cualquier tipo, en el cual necesitan nuestros datos como fotocopia del DNI, una selfie, validar nuestra información personal, y de esa manera están accediendo un poco a datos nuestros, como suele pasar con muchas de las plataformas o aplicaciones que utilizamos diariamente, pero eso hay puntualmente personas que no les gusta, y que por eso es que
como comentaba, lo que es el ecosistema de criptomonedas tiene de alguna manera esa forma de no tener que mostrar quién sos, de no tener que mostrar tus datos, de qué dinero estás moviendo, hacia dónde, por qué. Entonces, a veces al tener esta especie de registro de datos y todo este tema de mostrar realmente datos personales, es que también muchas personas no les gusta mucho el tema de usar algunos que otros exchange, pero KuCoin, como les comentaba, es puntualmente uno de los cuales hoy en día no tiene esta opción, ¿sí? O sea, te da la posibilidad de no tener que registrarte, de no tener que completar todos tus datos personales, sino solamente un correo o un número de teléfono para crear tu cuenta, una contraseña, y de esa manera ya podés enviar o recibir criptomonedas, comprar a través de dinero fiat, y obviamente es una posibilidad para evitar toda esta especie de regulaciones, de las cuales todavía quedan. Bueno, después tenemos Huobi, Bitfinex, Gate.io, Bybit, Gemini. Hay muchísimos exchanges hoy en día, hay algunos más utilizados en Latinoamérica, otros en Europa, otros en Asia. Por eso es que hay tanta variedad y cada uno tiene sus normas y sus leyes, pero puntualmente yo siempre recomiendo Binance como uno de los número uno, se podría decir. Es de los mejores o de los más completitos al día de hoy, ofrece muchas opciones, tiene mucha seguridad, realmente es uno de los exchanges más seguros al día de hoy. Y obviamente en Argentina tenemos también la posibilidad hoy en día de acceder a lo que es la tarjeta que nos brindan, que es una especie de tarjeta de débito, con la diferencia de que nosotros podemos utilizarla con nuestro saldo en criptomonedas, y de esa manera podemos realizar compras común y corriente como cualquier tarjeta cotidiana, pagos en cualquier tipo de comercio que acepte una tarjeta Mastercard o Visa. Puntualmente la de Binance es de Mastercard, y de esa manera poder acceder a esos beneficios. Así que realmente Binance es uno de los cuales creo que siempre se puede recomendar como una opción relativamente segura, y de esa manera obviamente poder ya ingresar, poder tener una especie de acercamiento a todas las opciones que nos brindan, que hay muchísimas, que lo vamos a ver en clases más adelante, cómo utilizar la plataforma, cuáles son las funciones que nos brinda, cómo hacer retiros, cómo depositar dinero, cómo realizar una compra o venta cambiando dinero como pesos a criptomonedas o dólares digitales. Todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿bien? Y como comentaba, tenemos lo que son los exchanges descentralizados, ¿bien? Y puntualmente, como decía recién, la gran diferencia entre un exchange centralizado y uno descentralizado es que el segundo no cuenta con una empresa constituida detrás. Bien, el descentralizado no tiene una empresa que esté justamente detrás de esta especie de criptobanco, no opera bajo ninguna ley ni marco regulatorio, y obviamente nos da la posibilidad de movernos de una forma mucho más privada y de esa forma acceder a los mismos beneficios con obviamente una libertad mayor, y además se opera a través de contratos inteligentes, lo cual es justamente una de las tecnologías más innovadoras que presenta hoy el ecosistema de criptomonedas y la tecnología blockchain, que es la posibilidad de todo lo que nosotros hacemos está realmente ejecutado bajo un contrato en el cual nosotros solamente necesitamos conectar nuestra billetera, firmar o aceptar el movimiento que vayamos a hacer o la acción que queramos realizar, y de esa forma automáticamente se completa lo que nosotros estemos intentando hacer, ya sea comprar o vender o intercambiar criptomonedas o acceder a algún tipo de plataforma de intereses, que nos paguen intereses por poner nuestras criptomonedas a trabajar, o pedir un préstamo, y de esa manera nosotros también a través de ese préstamo poder movernos dentro de todo este ecosistema. Como dije anteriormente, ya es un poco más complejo, vamos a crear y vamos a mostrar de qué manera se utiliza un exchange descentralizado y cómo se crea una billetera descentralizada, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, dentro de los ejemplos de estos exchanges tenemos por ejemplo el caso de Uniswap, que es uno de los más importantes. Está creado puntualmente dentro de la red de Ethereum, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, que es uno de los más importantes. Después tenemos lo que es PancakeSwap, que justamente PancakeSwap está creado también como una opción descentralizada, pero dentro de lo que es la red de Binance, como nombramos anteriormente, que es la Binance Smart Chain, que es una tecnología
que está basada puntualmente y muy similar en lo que nos brinda Ethereum como tecnología, y es prácticamente una copia de esa tecnología, pero es una opción más que tenemos con comisiones un poco más baratas, bien, más bajas. Después tenemos Serum, que es también otro exchange descentralizado, SpokySwap, TraderShore, SushiSwap, todos los que terminan en swap, es swap, SWAP, mayormente son exchanges descentralizados, ¿bien? Para que obviamente lo tengamos en cuenta, ¿bien? Fíjense que la gran mayoría terminan con swap menos TraderShore. Y de esa manera saber que nosotros a través de estos exchanges descentralizados tenemos una opción obviamente más privada. Y bueno, puntualmente, ¿cuál es la diferencia, como decíamos anteriormente, entre estos SEX y DEX? Bueno, en el SEX, o sea, en el exchange centralizado, ellos custodian nuestras criptomonedas. Bien, básicamente ellos son los dueños de tus criptomonedas. ¿Por qué decimos los dueños? Porque más allá de ser mi cuenta, más allá de yo tener mi clave y poder moverlos de la forma que yo quiera, si en algún punto estos SEX, perdón, que son los centralizados, tuvieran o sufrieran algún tipo de hackeo o algún tipo de robo en sus fondos, nos veríamos perjudicados, ¿bien? Siempre teniendo en cuenta que nosotros no podríamos hacer absolutamente nada porque estarían accediendo a toda su información, la cual ellos manejan en sus propios servidores o en su propia tecnología, ¿bien? En cambio, lo que son los descentralizados, somos nosotros los únicos dueños y custodios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra llave privada. ¿Y qué es esto? Nuestra llave privada es nuestra clave de 12 dígitos, la cual podríamos decir que es como nuestra clave de la caja fuerte, que nadie más tiene acceso sin tener esa clave, y que solamente vamos a poder acceder a ellos comprobando que somos nosotros los dueños y colocando esta llave privada. Y de esa manera vamos a poder abrirla en cualquier tipo de dispositivo, en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, y acceder a lo que tengamos dentro. Bien, entonces de esta manera me dirán ustedes, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Porque en el otro también tenemos una especie de ese tipo de acceso. Bien, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el SEX, o sea, en el centralizado, nosotros no somos dueños, porque no tenemos esa llave privada, sino que nosotros solamente tenemos una contraseña, como es el caso de Instagram, de Facebook o de cualquier aplicación que conocemos. Pero básicamente los datos y todo lo que está ahí dentro le pertenece a la empresa que nos está brindando esa plataforma. Bien, de la misma manera que funcionan las aplicaciones que utilizamos cotidianamente, funciona un exchange centralizado. En cambio, un descentralizado nos da el poder a nosotros. Si todo lo que nosotros hacemos, como nuestra propia llave privada, que es obviamente aleatoria, no la podemos elegir, sino que son 12 palabras que se nos generan de forma aleatoria cuando creamos esa billetera, las copiamos, mayormente siempre se recomienda copiarla en un papel y guardarla. ¿Por qué en un papel? Porque si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una captura o las copiáramos y las guardáramos en nuestra computadora o donde fuera, y nosotros el día de mañana perdiéramos esa foto o perdiéramos esa copia en nuestra computadora porque se formateara o nos robaran nuestros datos privados y accedieran a toda nuestra información, como lo que es una captura de una imagen o cualquier información que tengamos dentro de una computadora o celular, básicamente estaríamos dándole el acceso a que esa persona pueda abrir esa billetera y robarse los fondos. ¿Bien? Entonces, nosotros al copiarla en un papel, guardarla en nuestra casa, es mucho más difícil que eso pase, ¿bien? Teniendo en cuenta que esto es un ambiente digital y que hay muchos de estos tipos de robos o hackeos, ¿bien? Entonces, volviendo a la diferencia, en el SEX nosotros no tenemos acceso a esa llave privada, nosotros solo creamos una contraseña, accedemos, movemos los fondos, todo lo que nosotros queramos, pero si pasa algo, no podemos hacer nada porque depende de la empresa. Y en el DEX nosotros somos dueños, podemos hacer lo que queramos con nuestra llave privada, podemos mover los fondos que queramos sin ningún tipo de impedimento, y obviamente podemos de esa forma también estar más seguros de que si el día de mañana pasa algo, no nos vamos a ver perjudicados, porque esto está puntualmente en lo que es justamente
fuera de lo que es un servidor o una empresa, sino que está en la red. ¿Bien? Y obviamente el DEX nunca va a tocar nuestros fondos. ¿Bien? O sea, nadie va a poder acceder a esos fondos que tenemos en esa billetera. En el SEX, que es el centralizado, por ejemplo, la empresa podría el día de mañana decir, bueno, vamos a congelar los fondos de esta cuenta porque, por ejemplo, no sé, la FIP nos pidió información sobre esta cuenta porque lavan dinero. Y automáticamente nosotros no podemos acceder a nuestros fondos. ¿Por qué? Porque la empresa le cedió la posibilidad a que en este caso, un ejemplo, AFIP, pudiera rastrear nuestra información y ver nuestros datos, ver nuestro dinero, ver nuestro saldo y demás. Y todos los movimientos que hicimos, si ganamos dinero o no. En cambio, en el DEX eso no pasaría, ¿sí? Porque no hay una empresa detrás que pueda brindar esa información. Es solo nuestra. ¿Bien? Y bueno, puntualmente, la pregunta es ¿cuál usar? En este caso, nosotros, siempre hablando de las personas que ya estamos en el ecosistema hace varios años, nosotros utilizamos ambas. Sí, yo utilizo Binance, pero también utilizo las descentralizadas, con la diferencia de que siempre, si pienso tener una cantidad de dinero más importante, por ahí prefiero tenerla en un descentralizado, que sé que va a estar más libre de riesgo, pero si tengo un dinero en el cual lo utilizo más para movimientos, más rápidos, en los cuales por ahí vendo y necesito hacerme ese dinero para pagar algo, o lo utilizo más para hacer movimientos para generar ganancias diarias o algún tipo de movimiento más rápido, utilizo un centralizado. Bien, obviamente eso va a depender también del objetivo y de lo que nosotros queramos hacer. Tenemos acceso a funciones hoy en día muy similares, tanto por el centralizado y el descentralizado, pero a veces, hablando ya de por ahí algo un poquito más complejo, como es acceder a distintos tipos de herramientas financieras que nos brindan lo que son los descentralizados, tenemos posibilidad de generar más comisiones o más ganancias, porque obviamente no hay una empresa detrás facilitándonos, como el caso del centralizado, y lo haríamos nosotros por cuenta nuestra, lo que es mover el dinero, ponerlo a trabajar en distintos tipos de opciones y demás. Entonces, por ahí también a veces es más conveniente para sacarle un mayor rendimiento el descentralizado y no el centralizado, en este caso. ¿Bien? Así que eso puntualmente por el lado de lo que son los exchanges centralizados y los descentralizados. Bueno, ¿por qué necesitamos criptomonedas? Bien, puntualmente las criptomonedas, como ya hemos comentado, las necesitamos de alguna u otra manera para tener un acceso mucho más libre, ¿sí? Mucho menos complejo. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate una persona en, en un país como es, por ejemplo, eh, podríamos nombrar, no sé, un país de Latinoamérica como lo es, no sé, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los lugares que más han adoptado criptomonedas en estos últimos años y es uno de los países más deteriorados económicamente. Y qué casualidad que sean los que más adoptaron criptomonedas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en este caso estas personas vieron una necesidad, una problemática en el acceso financiero, ¿sí? Algo muy similar a lo que nos está pasando hoy en día en Argentina, con el problema de que la gente cada vez tiene menos acceso al sistema financiero, cada vez es mucho más complejo tener o acceder a una cuenta de banco, o tener acceso a lo que son las herramientas financieras, o los distintos tipos de opciones que tenemos. Entonces, de esa manera, si nosotros lo vemos por ese lado, lo que trae cripto, lo que traen la tecnología blockchain, Bitcoin y demás criptomonedas, es esa especie de solución o esa especie de herramienta para darnos esa posibilidad solamente teniendo acceso a Internet. De esa manera ya nosotros podemos acceder, es un sistema financiero abierto, transparente, libre, que nos da la posibilidad de enviar dinero a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de trabas. Imagínense hoy una persona que se fue de Venezuela por la crisis que lleva ese país, volviendo al ejemplo de Venezuela, ¿no? Y que, por ejemplo, está en otra parte del mundo, se fue a Estados Unidos, le está yendo bien, y quiere enviarle dinero a su familia en Venezuela. Que por ahí, con $50, con $10, ese dinero le es mucho
a su familia en Venezuela y pueden hasta por ahí comer todo el mes con lo que le envíe un familiar en otra parte del mundo. Pero lo quiero hacer por un banco. Y el banco, obviamente, teniendo en cuenta un país como el que soy Venezuela, se lo impide, le cobra muchos impuestos, le pide varios papelerío, varias burocracia que hay entre medio, o cualquier tipo de impedimento que nos dé, y esa persona no puede, o se le hace muy complejo enviarle dinero a su familia. Ya desde el simple hecho de tener que abrir una cuenta en Estados Unidos para hacer eso, que no es para nada sencillo, abrir una cuenta para un extranjero en otro país, ¿sí? Entonces ya desde ese lado sería casi imposible para esa persona poder enviarle dinero a su familia estando en otro país cuando él está hoy en día por ahí mejor económicamente y con esa ayuda podría también mejorar la situación de su familia. Entonces, partiendo de ese ejemplo, las criptomonedas le brindan a esta persona la posibilidad de crearse una billetera solamente teniendo conexión a internet o un teléfono celular o una computadora, automáticamente acceder a la opción de poder tener criptomonedas y enviarle a su familia en Venezuela exactamente lo mismo, ¿sí? Con acceso a internet, esta familia puede también crearse una billetera y recibir el dinero. No hubo intermediarios, no hubo ningún tipo de burocracia, ningún tipo de impuesto, ni ningún tipo de impedimento, y esa persona pudo de alguna manera facilitarle ese dinero o ese envío a su familia. ¿Bien? Esto pasa muchísimo y hay mucha gente que por ahí no lo conoce, pero en países de Latinoamérica que tenemos hoy en día el tema de que mucha gente se va a Europa o se va a Estados Unidos o a países con mejores posibilidades y quiere enviarle dinero a su familia y es un impedimento muy grande, ¿sí? Entonces, realmente si nosotros lo entendemos de ese lado, ¿sí? Como uno de los tantos ejemplos o soluciones que nos brinda, es muy importante porque realmente parece insignificante, pero esa misma posibilidad puede estar solucionando el problema de una familia entera. ¿Bien? Entonces, esa es una de las tantas opciones que nos brinda y del por qué necesitamos entender y saber utilizar las criptomonedas, más allá de otros beneficios que nos brindan, como es el ahorro, como es la posibilidad de inversión, o de tener un resguardo, o acceder a otras monedas, o a otras opciones como otras divisas, o lo que fuera. ¿Bien? Entonces, siguiendo con este tema puntualmente, vamos a ver, por ejemplo, que, por ejemplo, los gobiernos están imprimiendo dinero en todo el mundo y sin ningún tipo de respaldo. Bien, esto, como ya sabemos, genera inflación, genera cada vez más debilitamiento en la moneda que utilizamos, por ejemplo, en nuestro país o en el país que sea, y de alguna manera esto nos perjudica o perjudica directamente a la mayoría de las personas, a la mayoría del pueblo, y eso siempre termina siendo un problema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sabemos que el dinero no pierde valor, no tiene ningún tipo de sentido el ahorro, entonces esa es otra de las posibilidades que nos brindan las criptomonedas. Que, por ejemplo, no hay nadie, ¿sí?, que diga, en este caso, hoy vamos a imprimir dinero porque lo necesitamos y porque queremos más dinero circulando, porque vamos a solucionar que la gente ahora tenga dinero, pero ese dinero va a valer menos. ¿Sí? Eso no lo están teniendo en cuenta. En cambio, en cripto, eso no pasa. Si no hay un gobierno, no hay un banco central, ni nadie que disponga decir, hoy vamos a crear tantos millones más de Bitcoin porque así se dio y lo queremos hacer. Y de esa manera perjudicar a toda la población. En este caso, Bitcoin, como hemos visto en otras clases anteriores, tiene una emisión limitada, ¿sí? Entonces, al ser limitado, hay una cierta cantidad y no va a haber más que esa cantidad. Eso ya es uno de los puntos, como hemos comentado, el cual nos da la posibilidad de que sabemos que no se van a imprimir más Bitcoin, ¿sí? Ni otra criptomoneda. Hay algunas que sí, que tienen emisión se podría decir infinita o ilimitada, y otras que son limitadas. Bien, nos vamos a basar en las limitadas puntualmente porque es justamente todo lo contrario al dinero fiat o al dinero que conocemos como el peso, el dólar, el euro o cualquiera. Y además que no nos vemos tan perjudicados con la inflación, podemos tener una posibilidad de generar un rendimiento o una ganancia a largo plazo, que no es el caso de las monedas que conocemos, todas pierden valor en el largo plazo. Si vemos y comparamos 100 pesos hace
5 años, probablemente teníamos capaz la posibilidad de comprar, no sé, un changuito del supermercado, por dar un ejemplo, por ahí menos, pero más o menos. Hoy, con esos mismos 100 pesos, no compramos ni siquiera un alfajor. Entonces, ¿eso a quién perjudica? Claramente perjudica a las personas, ¿bien? Claramente nos perjudica a todos. Perdemos poder de compra, perdemos poder de ahorro, perdemos muchísimos de nuestros derechos que básicamente se van por el simple y mero hecho de que se imprime dinero sin ningún tipo de respaldo, ¿bien? Porque mañana se imprimen millones de pesos, pero no están respaldados por nada. Y en cambio en cripto tenemos la posibilidad de que eso obviamente no suceda de esta manera. ¿Bien? Entonces esa ya es una de las ventajas del por qué nosotros tendríamos que entender y deberíamos tener criptomonedas. ¿Bien? Otra es, por ejemplo, el tema de que cuando nosotros realizamos transacciones, envíos de dinero, cobros o cualquier tipo de movimiento a través de un banco o de un sistema bancario, esas transacciones están siendo monitoreadas. Bien, ¿y qué quiere decir esto? Que nos están vigilando, están viendo los movimientos que hacemos, a quién se los hacemos, nos van a preguntar por qué, y de esa manera estaríamos perdiendo la libertad de poder, de alguna manera, elegir nosotros qué hacer, ¿sí? Sabiendo que ya estamos acostumbrados a este tipo de control, pero que llega un punto en el que el control es excesivo. Porque si yo, por ejemplo, decido tener un ahorro y realmente esos ahorros por ahí surgieron de negocios o lo que fuera, y mañana ese dinero lo pongo en un banco y se lo quiero enviar a alguien, probablemente me quieran cobrar impuestos sobre mi dinero, probablemente me hagan 1.000.000 de preguntas de dónde salió ese dinero, y realmente hasta me puedan llegar a impedir que yo mueva ese dinero o se lo envíe a otra persona. ¿Bien? Y eso, aunque parezca normal o aunque ya parezca algo lógico, no es así. En cierto modo, te están prohibiendo el derecho a vos poder decidir cómo y qué hacer con tu dinero. ¿Bien? A quién enviárselo, en qué momento y cuánto. Y eso realmente, de alguna manera, no es totalmente transparente, no nos da la posibilidad de que nosotros podamos decidir elegir estos sistemas, pero es la única opción que tenemos. ¿Bien? En cambio, con el ecosistema y con todo lo que son hoy en día las finanzas digitales y apareciendo y volviendo a lo que es justamente cripto, tenemos la posibilidad de evitar todo esto, ¿sí? De no tener justamente toda esta especie de seguimiento, de monitoreo sobre nuestros movimientos. Sí tenemos acceso a toda la información que pasa dentro de la blockchain, todas las transacciones, pero no sabemos quiénes están detrás y no necesitamos saberlos tampoco. Podemos identificarlos por el simple hecho de un número de billetera, ¿sí? Que son números y letras, es una billetera alfanumérica, pero no sabemos quién está detrás y no nos interesa tampoco. ¿Bien? Y tampoco le vamos a pedir explicaciones a esa persona de por qué esté moviendo $1.000.000 o porque esté moviendo $1.000. ¿Bien? Entonces, eso de alguna manera es una de las también ventajas que podríamos decir de tener criptomonedas o de movernos dentro de lo que es el ecosistema de cripto. ¿Bien? Otro de los temas, como bueno, comenté anteriormente con el tema de la impresión, y esto un poco de la mano, es la inflación, que justamente viene de la mano de la impresión de dinero, ¿no? Porque si vos imprimís dinero sin ningún respaldo, estás generando inflación, porque hay cada vez más circulante de dinero, el cual cada vez tiene menos valor. ¿Bien? Hay mucho exceso de oferta y poca demanda, podríamos decirlo desde el punto de vista económico, y de esa forma los perjudicados somos las personas, ¿sí? Como siempre decimos. Entonces, en el caso de lo que es cripto, no tenemos este problema, más allá de que sí, algunas criptomonedas, hasta el mismo Bitcoin, tiene inflación, se podría decir entre comillas, pero es algo que tiende en el largo plazo a ir a cero o a ser deflacionario. ¿Por qué? Porque la demanda va a ser mayor que la oferta en un futuro, porque sabemos que la reducción de la cantidad de monedas que se van a ir emitiendo en el tiempo es cada vez menor. Bien, entonces eso ya lleva a que el proceso sea mucho más complejo, que sea mucho más beneficioso para las personas que tengan, ¿sí? Una criptomoneda o Bitcoin puntualmente, y de esa forma nos da también la posibilidad de
evitar perder nuestro poder adquisitivo teniendo ese dinero, esos dólares, esos pesos o lo que fuera, ¿bien? Esa es otra también de las ventajas que podríamos destacar. Y después, obviamente, este es otro tema que muchas personas por ahí no comparten o no creen al 100%, pero como Bitcoin, comentamos ya, presenta una escasez, entre otras cosas, al haber solamente 21 millones que se van a emitir, de los cuales no están en circulación hoy en día, podríamos decir que es una especie de reserva de valor, y ahí es donde digo que muchas personas no comparten esto, porque probablemente hoy todavía Bitcoin no sea una reserva de valor, porque es muy volátil, porque fluctúa, porque sube, baja de precio, pero en el largo plazo tiende a valer cada vez más, ¿sí? Si tenemos en cuenta que cuando Bitcoin apareció valía menos de 10 centavos de dólar, y hoy vale 20.000 dólares, podríamos decir que cualquier persona que hace 10, 12 años hubiese puesto solamente 10 dólares en Bitcoin, hoy tendría más de 100.000 dólares en Bitcoin. ¿Bien? Y eso realmente es increíble porque cualquier persona hubiese podido, además de ganarle a la inflación, además de no perder poder adquisitivo, hubiese generado un retorno gigante de inversión y hubiese podido hasta generar obviamente un mejor estilo de vida, una mejor situación económica a causa de haber entendido este tema de la escasez, ¿sí? Y este tema que es algo que destaca a Bitcoin y es algo del por qué mucha gente no entiende todavía que Bitcoin en el largo plazo es una buena inversión, ¿bien? Más allá de que en el corto plazo suba y baje de precio y haya estado en un valor y ahora esté en otro, en el largo plazo, en cuestión de años, no hablamos de días, semanas o meses, en cuestión de años, siempre estamos, y lo vemos comprobado en su precio, que sube de valor. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para poder entender de alguna manera por qué nos conviene y por qué es beneficioso para las personas poder entender esto y poder tener acceso a Bitcoin o a las criptomonedas en general. Bien, otro de los temas también es, por ejemplo, que las criptomonedas son la mejor opción para personas que no tienen acceso a bancos, como vimos anteriormente, ¿no? Como cuando arrancamos lo comenté, personas que están en otras partes del mundo y que no tienen acceso a sistemas financieros, más allá de hablar de una transacción o de un envío de dinero, a muchos más sistemas de, por ejemplo, poder cobrar, como dijimos, que no tengan que matarte con intereses o con impuestos a causa de hacer un cobro, si sos una persona que tiene un negocio o vende cualquier tipo de producto, artículo o servicio, y de esta manera la opción con cripto te abre el abanico de posibilidades, obviamente también el acceso a distintos instrumentos financieros, que por ejemplo cualquier persona común y corriente que hoy quisiera invertir en distintos activos financieros o instrumentos, tendría que tener una determinada cantidad bastante importante de dinero. En el caso de las criptomonedas no es necesario, porque con una pequeña suma de dinero ya puedes acceder a beneficios como lo que es un staking, que hemos comentado, que es como un plazo fijo, acceder a préstamos. Por ejemplo, si vos sos una persona que quiere ir a pedir un préstamo a un banco, si no tenés un recibo de sueldo, o si no presentás distintos papeleríos, ¿sí? No vas a poder hacerlo, ¿sí? Y es muy probable que hasta te limiten, si es que te lo dan, a un capital muy reducido. En cripto eso no pasa. Si yo no tengo que brindar ningún tipo eh, de verificación legal, ningún tipo de papelerío, nada de toda esa burocracia, sino que solamente con el simple hecho de tener una billetera, de tener fondos y de poder ponerlos como colateral, que es lo que se llama. Por ejemplo, yo tengo 100 dólares en Bitcoin y quiero pedir dólares digitales o cualquier otra criptomoneda prestada, ¿sí? Que me den un préstamo. Y yo Bitcoin no lo quiero vender porque cuando yo lo compré valía X y ahora vale otro precio y por ahí no me conviene venderlo ahora. Entonces quiero pedir un préstamo porque necesito ese dinero, necesito dólares que no son volátiles, que son estables, para pagar, no sé, un arreglo o para hacer una compra o lo que fuera. Y yo de esa manera pongo mis Bitcoin como colateral, como respaldo del préstamo,
y automáticamente puedo pedir dólares, ¿sí? Dólares digitales o otra criptomoneda, y estoy accediendo a una especie de préstamo, ¿sí? Y todo esto a través de contratos inteligentes, sin ningún tipo de burocracia, como dijimos, sin ningún tipo de aspecto legal, sin tener que ir a una entidad bancaria o lo que fuera, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que hay personas que no tienen acceso, ¿sí? Hay lugares donde no existen los bancos prácticamente. O una persona para acceder a un banco tiene que hacer miles de kilómetros, como el caso de África, por ejemplo. Una persona en África, más allá de que uno diga, bueno, sí, pero esa misma persona en África capaz que tampoco tiene una computadora. No, pero hoy el 95% de la población tiene un teléfono celular, aunque no lo crean. Y en África es un lugar donde uno lo ve como personas que realmente no tienen acceso a nada, pero Internet y un teléfono es algo donde en cualquier parte del mundo un mínimo acceso tenés. Un teléfono del más común. No hablo del último modelo, la última gama, un teléfono común y corriente que tenga la posibilidad solamente de conectarse a Internet. Entonces, con que una persona ya tenga ese acceso, tiene posibilidades a tener todo este abanico financiero a disposición. Un banco en su mano. Bien, eso es el potencial que tienen justamente las criptomonedas y el por qué podemos y debemos tenerlas y entenderlas. Bien, así que eso puntualmente es otro de los grandes, de las grandes, perdón, ventajas que nos brinda las criptomonedas. Bien.